Este video fue elaborado por Humberto Guzmán Castellano y Carla Fernanda Castro Hernández. Los temas son plano cartesiano, coordenadas rectangulares, parejas ordenadas, lugar geométrico, distancia entre dos puntos en un plano, punto medio de un plano y división de un segmento. A continuación, les explicaré sobre el plano cartesiano. Plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las X, y la vertical se le llama ordenadas o eje de las Y. Coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares son un tipo de coordenadas ortogonales usadas en espacios euclidios para la representación gráfica de una relación matemática, caracterizada por tener como referencia ejes ortogonales entre sí que concurren en un punto de origen. Parejas ordenadas. Una pareja ordenada es una pareja de números X, Y, escritos en un orden particular. Una pareja ordenada es usada para representar un punto en un plano coordenado o la solución para una ecuación con dos variables. Lugar geométrico. Lugar geométrico es el conjunto de puntos que componen una propiedad dada. Algunos lugares geométricos son la mediatriz de un segmento. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de sus extremos. La bisectriz de dos rectas. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de sus lados. El primer tema a explicar es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de recta que los une expresado numéricamente. Para sacar la distancia entre dos puntos en un plano se necesita la fórmula de distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. El ejemplo que yo les puse en el plano quedaría como coordenadas del punto 1 menos 3, menos 2 respecto al eje X y el eje Y. Y el punto 2 respecto al eje X quedaría 2 y respecto al eje Y quedaría como 1. Despejando los valores en la fórmula quedaría como distancia es igual a la raíz cuadrada de 2 menos 3. Pero como según la ley de los signos menos por menos es más, quedaría 2 más 3 al cuadrado más, simplificando el otro valor quedaría 1 que sería y2 y menos 2 que sería y1, de igual manera que el anterior. Menos por menos da más según la ley de los signos al cuadrado. Simplificando esto quedaría la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Quedaría como distancia es igual a la raíz cuadrada de 25 más 9. 25 más 9 quedaría como 34 y la distancia quedaría como la raíz de 34 y la raíz de 34 quedaría como 5.8 unidades porque no se sabe si es centímetros o metros. El siguiente tema es el punto medio. El punto medio es aquel punto que se encuentra a la misma distancia de otros dos puntos, cualquiera o extremos del segmento o línea. Para sacar el punto medio de un segmento se necesita una fórmula. Y la fórmula es xm es igual a x1
más x2 entre 2. Esta fórmula es para sacar del punto el eje x. Y para sacar el eje y del punto quedaría como ym es igual a y1 más y2 entre 2. Esas son las dos fórmulas que se necesitan para sacar el punto medio. El ejemplo que yo puse es en el punto 1 puse coordenadas 1, 6, 1 respecto al eje x y 6 respecto al eje y. Y el segundo punto o punto 2 le puse coordenadas 7,2, que 7 es respecto al eje x y 2 respecto al eje y. Para sacar el punto medio, que es el punto que de ese punto medio al primer punto mide lo mismo que de ese mismo punto al punto 2. Para sacar este punto se necesitan encontrar la coordenada respecto al eje x y también respecto al eje y. Para sacar eso se necesitan dos fórmulas. Para sacar el eje x quedaría despejar los valores que ya tenemos, que x1 quedaría como 1 más x2 sería el 7. 1 más 7 entre 2. 1 más 7 es 8 y 8 entre 2 da 4. 4 sería la coordenada respecto al eje x. Ya tendríamos resuelta una parte para resolver el punto. Y la segunda parte sería buscar la coordenada respecto al eje y. Sería simplificar o despejar los valores, que sería y1 es 6 más y2 sería 2, 6 más 2 entre 2. 6 más 2 es 8 y 8 entre 2 da 4. Y ya tenemos el punto medio, que quedaría como 4 respecto al eje x y 4 respecto al eje y. Y así se busca el punto medio de una línea recta o un segmento de dos puntos. El siguiente tema se llama división de un segmento, y este es parecido al anterior, pero en vez de dividirlo solamente en dos partes se divide en 3, que se llama trisección, o 4, que se llama tetrasección, o dividir en más partes. Para esto se necesitan otras fórmulas. La primera fórmula es para sacar la razón, y dicha fórmula es A por P sobre P por B. La siguiente fórmula es para sacar el eje X, que sería X1 más R multiplicado por X2 sobre 1 más R. Sacar la coordenada en el eje Y es parecida a la anterior fórmula. Y1 más R por Y2 dividido entre 1 más R. El ejemplo que yo les di es del punto 1, es coordenadas respecto al eje X, quedaría como menos 5, y coordenadas respecto al eje Y quedaría como 3. Ese es del punto 1. Y del punto 2 es coordenadas respecto al eje X es 8 y coordenadas respecto al eje Y es 2. Ahora, para sacar la razón hay que dibujar un segmento, y hay que saber en cuántas partes se va a dividir el segmento. Esta se va a dividir en 3 y quedaría como, se llama tetrasección. Hay que buscar el punto 1 y el punto 2 y la división 1 y la división 2. De la división 1 al punto 1 hay una sección y quedaría como 1. De la división 1 al punto 2 hay dos secciones y quedaría como 1 sobre 2 según la fórmula, y 1 sobre 2 es igual a 0.5. De igual manera hay que buscar la segunda división. Para la segunda división es igual a la segunda división al punto 1 hay dos secciones, quedaría como 2 arriba sobre de esa división al punto 2, perdón, hay una sección y quedaría 2 sobre 1, y 2 sobre 1 es igual a 2, y esa es la razón, las dos razones que se van a utilizar en ese ejercicio. Para el punto 3 o la división 3 se necesita sacar la coordenada X y la coordenada en Y. Para sacar esto en el X
quedaría como 2 más 8 por la razón, que sería 0.5, entre 1 más la razón, que sería 0.5. Primero, según la jerarquía de operaciones, hay que multiplicar, y 8 por 0.5 da 4, y 4 más 2 da 6, y 1 más 0.5 da 1.5, y quedaría 6 entre 1.5, y el resultado de 6 entre 1.5 es 4. Ahora, para sacar respecto al eje Y, quedaría como 6 más 2 por 0.5, que sería la misma razón porque es el mismo punto, sobre 1 más 0.5. Quedaría 2 por 0.5 porque primero se hace la multiplicación, es 1, y 6 más 1 da 7, sobre 1 más 0.5 da 1.5. Quedaría como 7 sobre 1.5, y el resultado de esta división es 4.6. Ya tendríamos el valor del primer punto respecto al eje X y respecto al eje Y. Quedaría como 4,4.6. Ahora, para sacar el punto 4 hay que usar la misma fórmula, pero con la otra razón, que la siguiente razón es 2. Ahora, simplificado la fórmula, quedaría 2 más 8 por la siguiente razón, que sería el 2, sobre 1 más la razón, que en este caso también sería 2, es igual a 18, porque 8 por 2 es 16, más 2 es 18, sobre 1 más 2 es igual a 3. 18 entre 3 es igual a 6, y 6 es la primera coordenada respecto al eje X. Ahora, para sacar la segunda coordenada, que es respecto al eje Y, hay que simplificar igual, y quedaría como 6 más 2 por 2 sobre 1 más 2, que sería la razón. Primero hay que hacer la multiplicación, que sería 2 por 2 es 4, y 4 más 6 da 10, sobre 1 más la razón más 2, 1 más 2 es 3, y 10 entre 3 da 3.3, que es la coordenada respecto al eje Y. Y la coordenada de este punto 4 quedaría 6,3.3. Gracias por su atención prestada.